Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Presentado por Vans. Un gran amigo, un director al que admiro. Bienvenido, Julián. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, muchas gracias. Bueno, ¿qué puedo decir? No, nada, que tus indirectas van a robadas, entonces se agradece. Se agradece, sí. Siempre. Se agradece. Tú no eres de los que esconden la mano y no vamos a dar esos nombres porque tenemos cosas más importantes de las que hay que hablar, como Rencor Tatuado. Una película, yo la vi en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y ahora es parte del Femme Revolution por una razón muy importante. El personaje femenino que transita durante toda la película de una manera muy combativa, de manera literal, lo digo de forma literal. Y dos, pues porque es una buena película. No, eso creo. Y porque pues, sí. Se demuestra que estas historias, si están bien contadas, se pueden ver en todos lados. Cuéntale a la gente cómo comienza la película, cómo entras a Morelia y por qué te jalan ahora al Femme Revolution. Ya, la historia de Rencor Tatuado es una historia larga, ¿no? Estaba pensando hoy en la mañana, de hecho, que está cumpliendo 10 años exactos casi. Como ¿no? plan. Como plan de película. Sí, yo pensé en esta película, en la idea de hacer una película sobre este tema cuando regresamos de la presentación de Rabioso Sol, Rabioso Cielo en el Festival de Berlín en el 2009. Sí. ¿no? Que yo pensaba, dije ya 3 veces en este festival y, con todo lo que puede conllevar eso, pensé que ya era momento como de hacer... Festival donde ya has ganado, hay que decirle a la gente, ¿no? Un poco sí. Y entonces pensé, dije ya ahora es momento, ya acabé ya ahí con estas 3 películas como que cumplo un propósito quizás que tenía por ahí de hablar de ciertos temas, ¿no? Uh-huh. Y ahora puedo ir a lo siguiente, ¿no? Yo en realidad lo primero que pensé cuando regresé de Berlín fue ahora quiero hacer una comedia, ¿no? Que era el que siempre me ha gustado mucho el género, ¿no? Y quería yo hacer una comedia porque pensaba que tenía como los recursos, ¿no? De alguna manera recuerdo mucho que Fassbinder decía, Fassbinder, por supuesto, después de Berlín Alexander, de María Braun, en realidad, antes de hacer Berlín Alexanderplatz, que ahora sí se sentía seguro sobre su oficio. Okay. Después de 30 y tantas, de casi 30 películas, ¿no? Y bueno, yo después de 3, ¿no? Pensé que ahora podía, que de alguna manera tenía alguna seguridad sobre lo que hacía, ¿no? Y que podía asumir hacer una comedia, por ejemplo. Pensé de inmediato en una amiga que teníamos Roberto y yo de muchos años, que vivía ya hace algún tiempo en Nueva York, que es Malú Guacuja del Toro, uh-huh. Que además de novelista especializada en la novela negra, ¿no? Había trabajado muchos años con Jesús haciendo sus sketches en el Hábito, uh-huh. ¿no? Y entonces pensé que era la persona indicada para hacer una película sobre un personaje, una heroína trans, que era lo que yo quería hacer, y que fuera una comedia. Muy parecido, o sea, porque acababa de ver el episodio, la película que había dirigido Pichatpong sobre una serie de una heroína trans que había allá ¿de dónde es él? ¿no? Que en Indonesia. Filipinas, ¿no? Es Indonesia. ¿Es indonesio? Por ahí. Bueno, y entonces Perdón, nuestra incultura geográfica. Es de por allá, vamos a decir. Y había hecho una que se llamaba Pussy Iron, ¿no? La serie de películas es sobre un personaje que se llama Pussy Iron, ¿no? Y que es una heroína trans que trabaja en una suerte de Oxxo y que es una vengadora. Bangkok, ¿no? Tailandia. Tailandia, sí. Tailandés. Y entonces quise hacer eso, ¿no? Platiqué con Malú, me dijo, por supuesto, yo encantada de trabajar contigo como guionista. Va a ser la primera vez que vas a trabajar con un guionista, ¿no? Cosa que era cierto. Tus películas son muy buenas en cierto nivel, pero les falta un guionista, ¿no? Cosa que yo estaba de acuerdo. Mis películas anteriores tenían unas características que yo quise, ¿no? Y así eran. Pero sí, en efecto, quería trabajar con un guionista. Fue como empezamos a trabajar en Rencor, un año después, más o menos, medio año. 12 meses después, teníamos el guión de Rencor Tatuado, ¿no? Y empezamos a trabajar en esa película que se iba a alargar años y años. ¿Por qué, ¿no? Julián? Porque digo, se sabe y se ve además, ¿no? Que te gusta hacer películas en donde el trabajo se nota y en consecuencia cuesta mucho trabajo hacerlas. Claro. Sí. ¿No? Son películas con mucha coreografía, con mucho despliegue visual. Son películas con personajes muy bien asimilados, ¿no? Se entienden perfectamente en la pantalla, se nota lo que están haciendo, lo sientes, y eso lleva mucho, mucho trabajo. Claro. ¿Qué
tanto trabajo de más, tomando en cuenta que no es un guión tuyo, tenía esta película que te llevó 10 años terminarla. En realidad es un tema al que todos nos enfrentamos en México que tenía que ver con el presupuesto, con el dinero, ¿no? Era un guión largo, sí, en efecto, el guión original tenía 140 cuartillas, el guión de la película tiene menos, aunque dure un poquito más, ¿no? Pero en realidad a lo que nos enfrentamos, porque bueno, tenía yo muy clara la idea, Malú me entendió muy bien, ¿no? Y teníamos un guión, como te digo, un año después, ¿no? Empezamos a trabajar en él, a pedir los apoyos, y lo que ocurrió fue que yo venía muy seguro después de esas 3 funciones, de esas tres presencias consecutivas en el Festival de Berlín, y dije, ahora sí, pues que vengan los apoyos, ¿no? Claro. Ya demostré de alguna forma que lo sé hacer, pues ahora tendría que venir. Rabioso lo habíamos hecho ya con un apoyo pequeño del Foprocine, pero que fue distinto a las otras películas que habían sido verdaderamente guerrilleras, ¿no? Sí. Pues el apoyo a Rencor no llegó, y no llegó, y no llegó, y no llegó nunca, ¿no? ¿Era por el tema? Yo creo que, no lo sé, la verdad, yo creo que aún hoy la película, y creo que una de las razones por la que se ha visto tampoco, es que sí es violenta, ¿no? Sí es una película el tema está tratado de una manera fuerte, ¿no? Por una mujer, hay que decirlo. O sea, no es una visión de un hombre sobre otras mujeres, sino es una mujer que le está hablando a otras mujeres sobre lo que ella piensa que debería, lo compartimos, por supuesto, sobre lo que piensa que deberían ser las mujeres, ¿no? A lo que deberían enfrentarse y cómo se deberían enfrentar a ciertos temas como el acoso, por ejemplo, o la trata, o muchos temas que aborda la película. Pero en realidad el conflicto fue dinero, y que no lográbamos esta cosa que se llama consolidar. Sí. Obtuvimos una vez un apoyo y nos costó mucho trabajo poder consolidar nuestra parte, digamos, para poder recibir el apoyo y hacer la película, ¿no? Finalmente, en el año 2016 logramos finalmente consolidar. Se nos cayó una vez el primer apoyo, lo volvimos a pedir, lo conseguimos, ¿no? Y esta vez sí ya pudimos hacer la película con un presupuesto que es bastante pequeño en relación a otras películas, ¿no? A otras películas mexicanas, pero que finalmente nos permitió hacer la película en buenas condiciones. Con digamos, más tranquilidad. Con más tranquilidad, con un poquitito más de tranquilidad. Hay que reconocer que las actrices, por ejemplo, es una película de mujeres, ¿no? Sí. La mayoría, hay un personaje que es como el hilo conductor, podríamos decir el coprotagonista, que es hombre, por supuesto, pero todos los personajes protagonistas son mujeres, ¿no? Entonces todos estuvieron de acuerdo en cobrar un poco menos de lo que suelen cobrar, y entonces llegamos a un acuerdo en la que todas las actrices, por ejemplo, cobraban lo mismo, ¿no? Lo mismo, como tú sabes, en nuestras películas, Roberto, yo, y en este caso Iliana y Ernesto, que eran los Iliana Reyes, Roberto Fiesco, sí, y Ernesto Martínez, Martínez, todos acordamos no cobrar, ¿no? La gente se ríe o me dice, ay, sí, ¿cómo le haces para no cobrar? Pues bueno, pues uno le hace, claro, ¿no? De alguna forma, cuando quieres que salgan las películas. Y finalmente lo logramos hacer en buenas condiciones. Fue un rodaje muy difícil, porque, bueno, teníamos un presupuesto que nos permitió hacer la película, pero pequeño. Nada más, sí, ¿no? Sí, un día de retraso sale más caro en esas circunstancias. Sin duda, ¿no? Y yo de pronto todavía me pregunto cómo lo logramos, o sea, cómo logramos hacer esa y cómo logramos hacer las anteriores. Todas las demás. Pero finalmente salen, ¿no? Y bueno, terminamos la película el año pasado, ¿no? Es una película larga, en esta ocasión no por mi voluntad, o no solo por mi voluntad, sino porque es una trama intrincada, quiere ser un thriller con humor negro y bla, bla. Es como complicada y las historias se entretejen, y hay un poco que desilvanar ahí lo que ocurre. Requería, yo creo, ese tiempo, ¿no? Sí. Es una película larga, y entonces creo que ha sido como difícil para los festivales. En algún momento uno pretende que la película se vea primero en festivales, porque aún hoy le sigue dando una suerte de caché a las películas. Sí, ¿no? sí. Y si no es el caché, que sí se lo da, pues un empujón, ¿no? Claro. De decirle o a distribuidores o a otros exhibidores, pues mira, estuvo en tal festival y le fue bien. Claro, ¿no? Sin duda. Y bueno, lo intentamos, y finalmente lo llegó a Morelia, ¿no? Y en Morelia tenía poquito tiempo de haber acabado. No, antes de Morelia no la metimos a ningún otro festival. Sí la mostramos en algún lugar cuando estaba en el proceso de postproducción, pero le faltaban muchas cosas, la verdad. Yo lo entiendo. Es difícil ver las películas en la etapa de postproducción. Incluso gente que se dedica al cine no sabe verlas, sí. Y es muy complicado, ¿no? Pero finalmente, ya terminada la película, la metimos a Morelia, ¿no? Con la pretensión de que estuviera en la selección oficial. Siempre le da también
otra dimensión. sí. Porque de alguna manera tiene una serie de funciones, incluso la prensa, la misma prensa como que dice, tengo que verla. Sí, la ¿no? ve diferente, Ajá. sí. Y siempre ocurre que te dicen, ay, después la veo, o cuándo va a estar y bla, bla, ¿no? Pero bueno, estuvo en Morelia en una función pequeña, ¿no? Pero le fue bastante bien, Sí. ¿no? Después de ahí la ya sala nos estaba invitaron llena. a otros, sí. Nos invitaron a otros festivales. Se ha tenido un recorrido corto, ¿no? Yo tengo ahí mis ideas acerca de cuál es la razón por la que no se quedara en algunos, en donde sí me hubiera gustado que quedara, ¿no? Pero creo que bueno, son cosas que ocurren. Está además la teoría, pero ¿en cuáles te habría gustado que quedara, por Pues ejemplo? yo habría querido me hubiera gustado estar en esta ocasión en el festival de la UNAM, digamos, ¿no? En Ficunam. En el FICUNAM. Ujú. Digo, es un festival que siempre pensé que era como, o sea, fui algunas veces hace algún tiempo que dejé de ir por muchas razones, ¿no? Pero me gustaba que es un festival que hace la UNAM, ¿no? Que tiene ciertas características que yo siempre he pensado que mis películas podrían estar ahí, las anteriores, sí. cuando no existía el festival todavía, por supuesto, podían haber estado ahí, o esta, ¿no? Esta película creo que podía haber estado ahí. Me hubiera gustado por la UNAM, porque Claro. son los no sé cuántos años del CUEC, se convierte en escuela. Tú eres exalumno, sí. ¿no? Sí. Y me parecía, creo que no sé si había estudiantes del CUEC en la selección. Creo que estaba por ahí Pepe Gutiérrez, que siempre está, ¿no? Pero pues ocurrió que no. Ocurrió que no. Y pues ya, ¿no? En realidad, no. Si ya Berlín ya no lo intenté porque ya, digamos, ya se había presentado en Morelia y pese a que no hay una suerte de restricción mientras sea de este lado del mundo, Uh-huh. Ya no lo intenté y mejor preferí esperarme para la siguiente. Pues mira, hablando de películas largas, yo justo en Berlín este año vi una de 3 horas. O sea, que tampoco te digan, no, está muy larga. Claro. No hablo de Berlín, hablo de otros, pero la tuya no llega, o sea, son 2 horas y media. 2 horas y 25 O sea, minutos, sí. la de Avengers, que te juro cuenta mucho menos que la tuya, ya dieron la duración del otro día, son 3 horas y 15 minutos. Entonces, porque los exhibidores no se pongan roñosos por las duraciones, te lo puedo yo decir. Claro. Bueno, la historia es esa, es una mujer que, como decías tú, pretende o quiere decirle a otras mujeres cómo tienen que ser mujeres, claro. ¿no? Cómo tienen que dejar esta situación de sumisión en las que el sistema las tiene desde siempre. Antes era un personaje trans y ahora ya no. Sí. ¿Por qué esa decisión? Bueno, sí. Malú siempre ha trabajado sobre estos temas. De alguna manera sus novelas son muy interesantes. Un Dios para Cordelia, varias novelas policíacas que ha escrito, ¿no? Y en algún momento me dijo, ¿por qué mejor no hacemos que ese personaje que tú quieres que sea de entrada el protagonista de la película sea mejor un personaje coprotagonista y que en él sea en el que se refleje verdaderamente todo lo que las otras mujeres han querido y no han podido ser, ¿no? De alguna manera está muy como en la búsqueda que tienen las personas trans ahora, ¿no? Y a mí me pareció ideal. El personaje que más se transforma a lo largo de la película es el personaje trans, que es Marta, se llama Marta, y que tiene una historia muy conflictiva verdaderamente en su desarrollo como personaje y que finalmente logra hacer una transformación de sí misma, ¿no? Esa fue la principal decisión y que me parecía que estaba bien, ¿no? O sea, que de alguna manera todavía suena violento. Hay muchos conflictos y muchas, ahora está un poco como restringido para los hombres que hablemos de temas específicos. Ahora ahora tenemos que estar aprendiendo y viendo, ¿no? Claro, sí. aprendiendo y viendo. Y bueno, pero bueno, tú sabes que yo tengo una relación estrecha con Arturo Castelán, que es el director de Festival Mix, y él tiene mucho contacto con toda esta serie de movimientos, ¿no? Sí. Entonces, algunas veces en el rodaje precisamente de Rencor Tatuado nos contaba cómo se mueve, cómo se mueve el asunto de feminista, ¿no? Que yo respeto mucho, por supuesto, pero hay muchas feminismo radical, un feminismo que busca otras cosas más incluyentes. Hay otro arcoíris ahí adentro, ¿no? Hay otro arcoíris. Y yo creo que decidimos bien porque hay un poco una idea hacia las personas trans, ¿no? Como de ellas no son mujeres, ¿no? Y nunca podrán serlo, así se hagan lo que se tengan que hacer, ¿no? Nunca serán mujeres porque fueron hombres en algún momento, ¿no? Que bueno, son temas que bueno, ya. Que sí, no, hay que platicarlos. Hay que platicarlos. Pero no aquí. Sí. O si quieres lo platicamos, pero no aquí. No. Tendremos que invitar a alguien que dé ese punto de vista, ¿no?
Pero esa era una idea que me parecía interesante, que fuera que el personaje protagonista, el que de alguna manera se vuelve un poco defensora o vengadora de las otras mujeres, fuera una mujer y que dentro del arcoíris de mujeres que ayuda a lo largo de la película o con las que tiene relación, fuera precisamente un personaje trans el que más como que recibe y capta como la idea de Aida, el protagonista. Que era como transportar la idea que tenías del personaje central a otro personaje. Eso ¿no? mismo. O sea, de tu heroína, en lugar de que la heroína sea trans, que esa heroína influya de una manera muy determinante en alguien que es trans. Por supuesto. Y que obtenga todo el peso de la película a través de eso. Es eso, precisamente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo podría tomar clases contigo, a ti sí te entiendo. A otros maestros nunca les entendí. Y luego me imagino viene rodar un thriller que tiene comedia negra con un reparto tan grande, teniendo todavía tu cámara, ¿no? Que tú sabes que a mí me gusta cómo manoseas la cámara, porque creo que ese es el término al que voy a tener que llegar algún día. Hay gente que ve ciertos movimientos de cámara con otros directores. No, la cámara baila muy bien. No, la cámara cuenta muy bien. Tú la manoseas, ¿no? O sea, tú la pones donde la quieres poner y se mueve todo lo que se tiene que mover. Algo que a mí, la verdad, me gusta mucho. Soy un atascado, lo siento. Está ese sello, está también, pues están también, de alguna forma, tus personajes, aunque aquí hay más, yo creo que hay más, es la película con más mujeres que has hecho en toda tu filmografía. Sí, sin duda. Supongo que estando tanta gente como la que está, debió haber sido un plan de rodaje muy complicado. Fue muy complicado. Sí, fue muy complicado. Y había nosotros solemos, como tú sabes, invitar en cada nueva oportunidad que tenemos de hacer una película, invitar a mucha gente que está empezando, ¿no? Sí. Entonces, en esta película había mucha gente nueva que estaba empezando tanto producción, como era la primera vez que asumía, por ejemplo, el rol de la dirección de arte y otros. Hay los de siempre, Alejandro Cantú, Arturo Villela en la música, ¿no? Que siempre están con nosotros, pero siempre ha habido, y en esta creo que es donde se acumuló más gente joven y nueva, ¿no? Okay. Y bueno. ¿De todas las escuelas? De todas las escuelas, sí, y de no escuelas, o de Guadalajara y bla, bla. Pero sí, nosotros invitamos a gente de muchas procedencias, digamos, ¿no? Tanto como en la de la actuación, como en los cargos técnicos, digamos. Y eso en algún momento hizo que también el rodaje se extendiera un poco, ¿no? Porque, bueno, era una película, por ejemplo, Francisco Constantino, que es el director de arte de la película, yo creo, y muchos directores de arte afamados nos dijeron no. Y no, hay para la próxima, ¿no? Al ver realmente cuál era la dimensión de la película, ¿no? Eran, o sea, más de 100 locaciones y bueno, esos son 100 sets, ¿no? Sí. Y Francisco nos dijo que sí, y nosotros dijimos, qué bien, ¿no? Yo creo que ni él tenía la idea de a lo que se iba a enfrentar. Y ¿te dijo que sí sin leer el guión? Lo leyó, yo creo, pero como que dijo, sí, cómo no, va a decir, facilísimo. Fue muy complicado. Él se las vio negras, como dicen. Blanco y negro. Blanco y negro, ¿no? Y con sus destellos de color. Pero fue muy complicado y eso en algún sentido hizo que el plan se complicara. Y se complicó y nos tuvimos que alargar un poco más o menos. Pero no más allá de lo que es razonable a veces en las películas. Los productores siempre dirán, no, claro que no, nunca. Ileana Reyes es una productora rigurosísima. Férrea. La única que me ha dicho que no varias veces, ¿no? Yo he hecho los peores entripados, pero ha tenido razón siempre, ¿no? Aprendió muy bien Ileana. Pero tú sabes también que Roberto es un productor que procura a sus directores y que les intenta dar lo mejor posible para hacer su trabajo. El policía bueno y el policía malo. Ajá. Siempre lo ha hecho. Antes estaba con nosotros Daniel Alonso, ahora es Ileana, ¿no? Pero fue muy bien. Es una película así como bien dices en la que me interesaba. Lo platicaba con Malú desde el principio, que me decía, tú eres muy bueno con la cámara y creando atmósferas. Ahora, y era mi pretensión desde antes, ¿no? De trabajar con el diálogo, ¿no? Que el diálogo que no solo fuera como los diálogos habían sido en mis películas pasadas, o sea, los personajes decían, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quieres estar conmigo? Y nada más. Nada más. Sino que el diálogo fuera acción también, ¿no? Y entonces el reto para mí como director en esa película era precisamente eso. O sea, lo que había logrado un poco hacer con cierta solvencia en las películas anteriores, unirlo con un diálogo que está diciendo cosas, ¿no? O sea, que no son diálogos intrascendentes, sino que el espectador tiene que atenderlos, ¿no? Y junto con la cámara, pues crear
pues sí, como crear la atmósfera necesaria para que vaya entendiendo la película. ¿Tuviste que desaprender cosas de Julián Hernández para meter, por ejemplo, cosas como estas escenas con tantos diálogos, ¿no? Con tantas contratomas yo recuerdo mucho una escena en la que Diana Lane está hablando y la cámara la va siguiendo o sea, sin un solo corte la va siguiendo por todo el escenario, sí. ¿no? Sí había seguido a un actor por todo el escenario, pero no hablando. Sí, no, sin duda. ¿Qué desaprendiste del otro Julián Hernández? Pues eso, precisamente. Ya había hecho un intento. Tú sabes que Yo soy la felicidad fue una película que se me atravesó en medio, ¿no? Uh-huh. Pero ya ahí quería y ya tenía la pretensión de que los actores hablaran un poco más para prepararme para Rencor, ¿no? Pero eso fue muy complicado. De pronto había momentos, hay varias secuencias también donde hay un personaje que se llama Eva, muy importante, una chica adolescente, ¿no? Que entra en relación con Aida, ¿no? Y que tienen una... Aida es el personaje de Diana Lane, que es el ¿no? personaje central, esta especie de vengador. Ahora entramos un poquito a la historia. Sí. Y entonces tenían largas conversaciones en una suerte como de guardilla que tiene la protagonista Aida, ¿no? Y de pronto yo decía, bueno, sí, aquí, mis planos habituales, estos en los que la cámara se mueve y acompaña a los personajes. Y de pronto, pues me daba cuenta que la cámara se seguía moviendo y ellas ya habían acabado de hablar, ¿no? Y eso fue lo que tuve que hacer un poco. O sea, como entender muy bien cómo esa construcción de la atmósfera que de alguna manera me daba el movimiento de la cámara en las películas anteriores, tenía que ajustarse al ritmo del diálogo también, ¿no? Uh-huh. Y lo intenté yo. Creo que lo que está por ahí logrado, ¿no? Por supuesto, siempre habrá, ahora viéndola, secuencias en las que yo diga, eso debía haberlo hecho, ¿no? Cortado ahí o haber hecho algunas cosas, pero bueno, ya es simplemente anécdota. ¿Te acercaste al teatro que te gusta y que vas y que te acercaste al teatro en este tipo de dirección ya con diálogos y cuadrando la cámara a lo que duran los diálogos? Pues he ido muchos años. Siempre, pues tú sabes que hicimos teatro hace muchos años, lo dejamos de hacer porque surgió la oportunidad de hacer películas de manera más continuada, pero sí voy muy seguido y bueno, y sin duda que está ahí un poco dentro de mí el teatro, ¿no? Pero en particular no. Sí fue una película además, pese a toda esta preparación que me sorprendió, que de pronto ya la estaba haciendo y que yo no había alcanzado a hacer todo lo que solía hacer en las otras películas, ¿no? Que soy un realizador muy riguroso que hace plantillas y posibilidades varias de realización. No, pues que sabes filmar. Pero que sigo siendo muy aplicada y con mi tarea, como exacto, dice, ¿no? Pues hay gente que llega con las manos vacías. Sí, eso no podría hacerlo jamás. No se hace. Porque no puedo. No se hace. Pero hay cosas muy interesantes. Diana me comentó algo en Morelia después de ver la película, porque por supuesto al haber una película tan complicada en muchos terrenos como era Rencor Tatuado, había ocasiones en las que yo sentía a Diana un poco como extraña, ¿no? Yo entiendo mucho a los actores, me gusta mucho trabajar con ellos, me dan mucho miedo, pero bueno, entiendo, como que he logrado llegar a entenderlos, cómo son distintos uno a otro y bla, bla. Pero de pronto la veía un poco extraña y yo decía, híjole, Diana, ¿no? Nos pasa con todos los directores en algún momento del rodaje. Y no alcanzaba a entender cuál era el conflicto que tenía Diana. Siempre nos llevamos muy bien y su trabajo es maravilloso, yo creo, en la película. Ha sido unánimemente reconocida por los que han visto la película como muy buen trabajo. Pero después de la función en Morelia se me acercó en la fiesta en la que todos estábamos por ahí y me dijo, bueno, nos disculpamos ambos por algunos momentos de tensión que habíamos tenido en el rodaje, pero me dijo algo interesante. Me dijo, lo que pasa es que yo no sabía lo que estabas haciendo con la cámara en la película, ¿no? Yo entendí otras cosas, ¿no? También, o sea, que debía haberle explicado, claro, Diana, en ese momento en el que tú estás por acá. Yo voy a estar acá. Yo voy a estar acá, ¿no? Pero tiene que ver mucho con eso y que después me derivó otros razonamientos acerca de pronto los actores que dan clases de actuación para la cámara, ¿no? Que de alguna manera están un poco acostumbrados a una cámara que cuando el actor habla está ahí enfrente con ellos, ¿no? Que la ven. Pero no una cámara activa, ¿no? Una cámara que está contando cosas mientras el actor está haciendo su trabajo, juntos los dos, nunca separados, ¿no? Y era fue eso lo que entendí ese día, ¿no? Yo le dije, no, Diana, pues yo también debía haberte explicado, oye, Diana, una actriz tan disciplinada que preparó su personaje durante muchos años, en ese momento en que tú que crees que estás hablando
para un allá, lado, ¿no? Y que tú la estás cámara en el anda por otro, allá. sí. La cámara está haciendo algo que a mí me interesa porque creo que va a dar ese resultado, ¿no? Ujú. Eso fue muy interesante, ¿no? Eso es algo de lo que aprendí en la película, ¿no? Y que de las mayores, sí, como aprendizajes que tuve ahí, ¿no? Ok, ella Recuerdo. justo Diana Lane es la heroína. Ujú. Una heroína que además está ambientada en el 95. Más o menos, sí. Cuéntanos la historia de esta heroína, o sea, un poco lo que va narrando la película, sin entrar en todos los personajes, Claro. porque como dices, las historias se van cruzando todo el tiempo y van generando una historia encima de la historia. Más o menos lo que se pueda contar de ahí y por qué en el 95. Yo, ahora que estoy obsesionado viendo las películas interesantes que se hacen en este país, todas están ambientadas en el siglo Ajá, XX. No hay sí. películas decentes, salvo algunas excepciones, que estén ambientadas en el siglo XXI. Ajá. Todas se fueron al siglo XX. Sí, sí, sí. Qué curioso, es cierto. Por muchas razones. Hay unas razones de producción, sin duda, ¿no? O sea, que de pronto, pues hay muchos elementos ahí que difíciles como de controlar y que nosotros preferimos excluir de nuestras películas, como es el uso de teléfonos, por ejemplo. Claro. ¿No? Ni en las anteriores nunca ha habido, salvo alguna ocasión por ahí, un teléfono, pero como que las ubica demasiado inmediatamente y hace que en algún sentido las películas mueran en su temporalidad Sí. cuando el espectador las ve, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con un suceso que existía en el año 95, ¿no? Y bueno, ahorita te cuento. En el 95 que había una banda de malosos, ¿no? Digámoslo así, comandada por un comandante de policía, ¿no? Que se apellidaba Coello. Ujú. Trejo, creo. Coello. Coello En el año 90. Coello Trejo es un abogado. Coello, ¿no? Pues también son medio maleantes, no él, pero medio maleantes también. No, ya son hasta los- creo que tienen algo que ver. Ya, Pero ok, bueno, a ver. Coello. Y que tenía una banda en la que explotaban mujeres, las sacaban de la cárcel y las convertían en sexoservidoras. Sí, aquí yo googleé Coello Trejo Ajá. y la nota número 1 dice: el pasado oscuro de Javier Coello, abogado de Emilio Lozoya. Ese es uno de Ajá. ellos, ¿no? Pero había un jefe como de policía así en el año 95. ¿no? Chapa Besanilla. Algo así, que tenían una banda, lamento no recordarlo con precisión porque Malú me mandó la nota del proceso y me dijo todo esto. Entonces fue una de las razones. Además que se acercaba mucho, la protagonista Aida es una artista multimedia, digamos, lo que era es una artista multimedia que lo mismo dirigía teatro, que hacía danza, que era fotógrafa, que hacía videos, ¿no? De pronto lo que se puede ver por ahí en un avance que subí es que hablan de una videasta que era muy parecida a Paula Weiss, que era muy rigurosa, muy exigente, que tiene que ver con todas estas artistas de los 80s, 90s, ¿no? Que eran muy aguerridas, ¿no? Los de, ¿cómo se llamaba este grupo famosísimo que tiene nombre de donde llevan los cadáveres? ¿Cómo se llama eso? Semefo. Semefo, ¿se Semefo, acuerdas? sí. De todo ese, Sí. ese grupo y Teresa Margoles y todos los que estaban por esa época. Ahí es un poco entre Paula Weiss, ella y todas, muchas videoastas y artistas de ese tipo. Es lo que se supone que es Aida, ¿no? De los 80s. Se supone que ella denunciaba, que de alguna manera se entera de este asunto e intenta denunciarlo de manera pública en un evento, ¿no? Y es ahí donde surge el conflicto de la historia cuando ella, casada con un hombre y embarazada de un niño, sufre un acto de violencia que la hace perder al niño, que le matan al marido y entonces ahí es donde empieza la película. Muy bien. Muy emocionante. ¿Y de dónde saca? O sea, no es queja, pero ¿por qué Diana y por qué el resto del reparto? ¿Cómo? O sea, es un reparto bien complicado. Ajá. Diana Lane, Irving Peralta del otro lado, Mónica del Carmen, está Giovanna Zacarías, está Rocío Verdejo, Itatí Cantoral, o sea, Clarisa Rendón. Sí, hay como gente de muchos lados. Sí, muchas. Que no suelen estar en la misma película y menos tratándose de este tipo de películas. Claro. Yo había trabajado con varias de ellas. Bueno, con Giovanna tenemos una relación estrecha, que se violenta también a veces. Sí. Giovanna, Así nos llevamos con Giovanna. Pero ella ya había sido medio heroína antes en Rabioso Sol. En Rabioso Sol, ¿no? Y en Causas Corrientes. Es la protagonista de, Sí. mi cortometraje, la activista de un cortometraje que hice hace 2 años. ¿no? A Giovanna le pedimos a Malú que nos escribiera un personaje especial para ella, un personaje que de alguna manera es el nexo entre las 2 etapas de la película, porque una ocurre en el 95 y una años atrás, ¿no? Que se juntan finalmente en algún momento de la película, pero una suerte como de nexo entre ellas, además de Marta, es Flor, el personaje que hace Giovanna Zacarías. Yo siempre he considerado que Itatí Cantoral es una gran actriz, ¿no? O sea, que de alguna que
que tiene un carisma impresionante, ¿no? Y que ha estado en unos proyectos acertados para lo que quiere buscar ella, ¿no? Pero que tiene capacidad de hacer cosas muy distintas. Entonces yo la quería. Hay un personaje que es una locutora de radio, ¿no? Un poco como lo que sería Maxine Woodside o la reina de la radio o la Micha, bla, 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 que es muy exitosa. ¿Quién y que es la reina de la radio? Ella, ¿no? ¿Quién? ¿Maxim? Maxim. No sabía que le decían sí, así así. le dicen Sí, Maxim, la reina de la... O lo que fue Janet Arceo. Okay. O lo que sigue siendo, creo que sigue teniendo un programa. Creo que tiene todavía un programa. Y Adela pues hace lo suyo, pero ya no en radio, pero sí por ahí andaba. Sí. Pero como o Marta de Baile, ¿no? Que son figuras como de la radio que tienen una gran cantidad de seguidores. Hay un personaje ahí, que es el que interpreta a Itati Cantoral muy bien, ¿no? Y que bueno, en algún momento le dije a Roberto, pues nada perdemos, que nos diga que no. O sea, no se conocían. No nos conocíamos. Habíamos hecho un corto con el que Mil Nubes le produjo a Carlos, su esposo, ¿no? El padre de su hija, hace algunos años. Y ahí nos habíamos conocido, pero la habíamos visto muy poco, porque ella era como productora también del cortometraje. Pero no sabe, o sea, sí. Hola, adiós, ay, sí, aquí están las cuentas y adiós, ¿no? Pero yo siempre quise trabajar con ella, Roberto también, y entonces la llamamos, la buscamos, y ella dijo, sí, por supuesto, o sea, tengo una agenda muy complicada, pero puedo tal y tal día. Y dijimos, bueno, nos acomodamos a eso, ¿no? Y con a Mónica la conocemos desde que estaba en la escuela de teatro, ¿no? Me acuerdo mucho que Mónica del Carmen me habló para preguntarme si debería hacer año bisiesto, ¿no? Ok. Que tenía muchas dudas y ahora yo le dije, por supuesto. Le dijiste hazla, que sí. ¿No? Y ya ves, ¿no? Y todos son de alguna manera conocidos, ¿no? Que hemos trabajado con ellos, pero es muy diverso, sí, muy diverso y sus estilos de actuación también son muy diversos, sí me las vi complicadas a veces, ¿no? Hasta Andrea Portal también. Sí, te digo, hay mucha gente ahí que creo que es además parte de lo interesante de la película, ¿no? Ver cómo los personajes entran, salen, vuelven a entrar media hora después y vuelven a salir. Y ahora te invitan estuvo aquí Ingrid, la directora del Fem Revolution, te invitan a este festival que de alguna forma es como muy consecuente con la historia que está contando Rencor Tatuado. Sí, yo creo que sí. La película se presentó en el Festival de Mérida, ¿no? El año pasado. Cierto, también. Y ahí me encontré con los dos programadores, con Rafa, y se me olvida su nombre, lo lamento mucho, pero había una programadora también, ¿no? Y entonces vieron la película ya. Y Rafa la había visto antes, Rafa Marín, y me dijeron, es ideal para el festival. Yo había tenido noticia del festival el año pasado, ¿no? Y dije, bueno, pues yo encantado de que esté, digo, yo creo que son ventanas y oportunidades de que el público lo vea, ¿no? Después cuando vi que la mayoría son directoras, me dio un poco de miedo, la verdad. Dije, por Dios, ¿qué va a suceder aquí? Pero tienes razón, creo que la historia, el hecho de que sea protagonizada por mujeres, que la guionista sea una guionista, ¿no? Una mujer tan aguerrida, además, como es Malú, ¿no? Que no pese a que viva hace 15 años en Nueva York, sigue siendo una mujer que está pendiente de lo que ocurre en México, ¿no? Guardia, sí. Escribiendo y de alguna manera siendo muy crítica, me parece que es ideal y que es un marco perfecto, ¿no? Para la película. Habiendo este proceso de 10 años, la película cae en un momento social y político, no sé si muy oportuno o no, porque, como dices, mucha gente puede decir, claro, sí, la heroína y todo aquello, y es alguien que quiere decirle a las chicas que pues, pueden liberarse y pueden salir de la opresión en la que viven, pero está dirigida por un hombre. Que bueno, se entienden esas razones, pero son cosas que de nuevo tenemos que ver y aprender. Sí. No habrá quien diga, pues sí, qué oportuno, ¿no? O habrá quien, como yo, diga, pues sí, claro, cuando la gente está metida en el trabajo y tiene ideas claras, esas ideas acaban aterrizando en el mejor momento siempre. Claro. No nada más una vez, sino siempre. Y creo que eso es lo que le está pasando a la película. La semana pasada que ocurrió todo esto de las diferentes Me Toos, ¿no? De alguna manera con denuncias en muchas disciplinas artísticas, yo dije, pues, qué bueno que están haciendo este movimiento, qué bueno que está teniendo esta repercusión, y creo que cae muy bien con las funciones, con la presentación de Rencor, ¿no? Claro. Que además que es una película que ocurre en México, que son cosas que aunque hablen de sucesos
ocurridos en el 94, ¿no? O es lo lamentable, o sea, que siguen siendo vigentes hoy, ¿no? Yo creo que ha sido muy afortunado que esté y que vaya a ser este fin de semana que se presente por primera vez en la ciudad. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Presentado por Vans.